Buenos días. Me complace abrir este encuentro, Cómo innovar en la comunicación en salud, nuevos recursos para la percepción de los pacientes o la innovación y su valor. Un título que en sí es toda una declaración de principios. Me acompañan en la mesa Federico Plaza Piñol, secretario del encuentro, y Manuel Campo Vidal, el director. Ambos personas con las que tenemos una especial vinculación. Federico lo conozco hace muchísimos años, hemos compartido muchísimas tareas en el mundo de la sanidad, en diversos foros y en muy diversas circunstancias. Y Manuel Campo, pues aparte de promover este seminario y dirigirlo, tiene una especial vinculación con esta casa como director de algunas titulaciones de posgrado, que es otra de las facetas de enseñanza arregladas que llevamos a cabo en la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Va a intervenir en primer lugar el doctor Plaza Piñol. Buenos días a todos y en primer lugar, por supuesto, dar las gracias por su acogida al señor rector, al doctor Montela, que como él decía, tenemos muchas vinculaciones. Decía que en primer lugar quería dar las gracias por su acogida al profesor Montela, como él nos comentaba antes, una que en el pasado no vivido la manera Sí, efectivamente me escucho de otra forma. Me escucho de forma que entiendo que me escuchan. Antes no lo tenía claro. Bueno, sin más dilación, como decía el rector de la universidad, pretendemos en este curso hacer no solo un diagnóstico, no solo una disección, sino también un tratamiento, ya en términos médicos, en relación con la comunicación en salud. ¿Lo hacemos bien? ¿Es mejorable? ¿Lo podemos hacer mejor? ¿Llega como tiene que llegar a los ciudadanos y, en definitiva, a los pacientes, puesto que pacientes al final somos o seremos todos? ¿Llega la información que tiene que llegar? ¿Cuándo ha de llegar? ¿Cómo ha de llegar? ¿Con el formato idóneo? ¿Es inteligible? ¿Se entiende? ¿Es oportuna? ¿Es objetiva? ¿Es veraz? ¿Está basada en fuentes sólidas y solventes? ¿Se traducen o se trasladan correctamente términos científicos en un lenguaje que sea asequible, que sea accesible, pero sin perder consistencia y sin perder rigor? Por tanto, podemos abordar cómo estamos haciendo la comunicación en salud desde muchos puntos de vista. Por otra parte, la comunicación en salud es algo muy amplio, que va mucho más allá de los hallazgos o los descubrimientos que evidentemente cada vez están más en los medios y cada vez se tienen que gestionar con mucha más sensibilidad, puesto que, como todos conocemos, desde que un hallazgo se produce en la investigación básica hasta que llega, si es que llega a la práctica clínica, pasan muchos años y hay muchas incertidumbres, y esto afecta a la vida y a las expectativas de mucha gente, pero también información sobre salud. Es todo lo relacionado con la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad, algo gracias a lo cual hemos conseguido mejorar de forma significativa nuestra esperanza de vida. También ser pedagógico, educar en materia del uso de los medicamentos, del uso de las tecnologías médicas. También que los ciudadanos conozcan las decisiones que se toman en política sanitaria, ¿por qué no? Toda la normativa básica de política sanitaria, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, siempre pone al paciente como eje, como centro del sistema. ¿En la práctica es así o no es así? También la vamos a discutir aquí, pero en definitiva, ¿cómo se gestiona la sanidad? ¿Cómo podemos acceder a ella?
las barreras que tenemos, algunas más tangibles, como una simple lista de espera, simple o no tan simple para aquel al que le afecta. Las barreras en el acceso a fármacos, la equidad en el acceso a fármacos. Todo esto es una información que es importante que fluya correctamente, pero que fluya con rigor. Y no hablemos que también se va a discutir en este curso todo lo relacionado con la gestión de las crisis. Y tendremos una entrevista que yo creo que va a ser muy didáctica, muy pedagógica y además interactiva, que la canalizará Manuel Campo Vidal, con una persona con gran experiencia, que es precisamente el máximo responsable en la gestión de este tipo de crisis sanitarias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que fue precisamente la persona que al final encauzó la gestión de la crisis del ébola. También, como han visto en el programa, vamos a tener un taller interactivo para ver cómo podemos comunicar mejor, de una forma más emocional, de una forma más cercana, de una forma más empática. Y esto también va a ser gracias a la colaboración de Manuel Campo Vidal y su equipo, que ha puesto muchísimo empeño y muchísima ilusión en que este curso sea más allá, que vaya más allá de lo que es el formato tradicional, el formato clásico de estos cursos, con mesas redondas, con participación de los alumnos, sino que tengamos talleres, tengamos reuniones interactivas y, en definitiva, saquemos el máximo partido de todo lo que vamos a hacer aquí. Al final, como habrán visto en el programa, estaba prevista una entrevista en vivo y en directo por parte de Manuel Campo Vidal al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Parece que por un problema de agenda el ministro no va a poder llegar a Santander hasta un poco más tarde. Llega en un avión que no le hace compatible probablemente llegar a tiempo de esta entrevista, pero contaremos en su lugar con el secretario general de Sanidad, con Rubén Moreno, sobre el que se van a poner encima de la mesa temas de rabiosa actualidad en el mundo sanitario y que nos conciernen a todos. Ya simplemente para terminar, dar las gracias a todos los ponentes que generosamente nos han querido acompañar en esta aventura. Dar las gracias, insisto otra vez, a don Manuel Campo Vidal por su entusiasmo, por su interés, por su liderazgo en esta actividad. Hoy mismo nos va a presentar, luego a las 12, un trabajo que se ha hecho muy actualizado sobre cómo son los impactos de los medios de comunicación en el sector salud y particularmente en el sector farma, y veremos realmente lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y, en definitiva, qué enfoque tiene, y podremos discutir y debatir sobre la conveniencia o no conveniencia de este enfoque. Y luego, finalmente, darles las gracias a todos ustedes que van a utilizar estos 3 días metidos en este proyecto, en esta singladura, que yo creo que nos va a aportar muchísimo a todos y de la que vamos a aprender todos muchísimo. Por tanto, bienvenidos otra vez y muchísimas gracias al señor rector por acompañarnos aquí. Tiene la palabra don Manuel Campo Vidal. Buenos días a todos. Señor rector, muchas gracias por su acogida. Estimado Federico Plaza, del Instituto Roche, a todos ustedes, bienvenidos desde cualquier lugar de España que hayan podido venir para encontrarnos aquí en un momento que yo presumo verdaderamente interesante y oportuno para que llevemos a cabo esta reflexión sobre cómo comunicar y además cómo comunicar asuntos de salud, que siempre son especialmente delicados. Si me permiten, yo cuando entro en esta universidad siempre tengo un recuerdo especial para uno de los que fue sus rectores, un hombre sabio, un hombre honesto, más tarde asesinado por ETA, y gran ministro de Sanidad, Ernest Lluch. Yo entré por primera vez en esta universidad del hermano de Ernest Lluch y tuve la oportunidad de codirigir en aquel momento un curso, hace ya muchos años, y precisamente en el cruce entre los asuntos que estamos tratando hoy de salud y de comunicación de salud y la UIMP me venía de una manera reforzada el recuerdo hacia su figura y la necesidad de que profundicemos siempre en la tolerancia, en el diálogo y alejemos la violencia de nuestra vida, de nuestra sociedad. Tal como ha indicado el rector, efectivamente yo tengo el honor y la confianza de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para dirigir un máster, un posgrado. Esto que estamos es un curso corto, pero estamos hablando de un máster de 9 meses, un año escolar, 9 meses de duración, sobre comunicación integral avanzada.
Y en el marco de esa escuela hemos realizado, junto con el Instituto de Comunicación y con el Instituto Roche, un estudio que presentaremos a las 12 sobre esa relación, sobre esas percepciones que tenemos de la información en el ámbito de la salud en un sentido absolutamente amplio, de la salud, de la investigación, de la industria farmacéutica y de todos aquellos elementos que puedan estar relacionados con esto que nos preocupa. Toda información es importante, toda es necesaria para que progresemos en el ámbito del máximo rigor y de la máxima credibilidad, pero se diría, y creo que es justo decirlo, que en el mundo todo lo que esté relacionado con la salud tiene una trascendencia, un impacto muy especial en la ciudadanía y de forma especial en los colectivos de enfermos y en sus familias, en los investigadores, en los médicos y en los comunicadores, desde luego. Yo creo que es un momento oportuno para hacer este estudio y este seminario. Probablemente hubiera sido interesante hacerlo 3 años atrás, pero creo que en este momento en el que empezamos a percibir que en algunos elementos estamos saliendo de la crisis, por lo menos con algunos indicadores macroeconómicos, se empieza a pensar en los medios de comunicación cómo reordenar las páginas de los periódicos, cómo reordenar los intereses de la audiencia en televisión, cómo reordenar también la vida económica de los periódicos que ha tenido, de los periódicos, de los medios en general, que ha tenido un impacto muy directo, por ejemplo, en la liquidación o en el retroceso de muchas secciones especializadas en salud, por ejemplo, que ha sido una de las afectadas en los distintos medios de comunicación. Quizá hace 3 años, por poner una fecha indicativa, hubiéramos podido solo lamentarnos de ese retroceso. Hoy podemos empezar a dialogar, a debatir sobre las bases de una cierta recuperación y hacerlo además saneados en nuestra concepción por algunos datos que son bastante precisos y bastante claros que queremos exponer y que queremos comentar con ustedes. Nosotros hemos hecho un estudio, después lo presentaremos, de unas 300 noticias durante 3 meses, son las que hemos encontrado en distintos ámbitos, y sobre todo lo hemos complementado con una investigación cualitativa, con 12 personas muy relevantes de la información en periódicos, en radio y en televisiones, para poder llegar a unas conclusiones que después expondremos. Pero queremos exponer estas conclusiones a los expertos y entendemos, porque hemos leído atentamente quiénes son ustedes y cuáles son sus características profesionales y sus intereses absolutamente legítimos en distintos ámbitos en los que están trabajando, considerarlos como expertos, exponerles nuestras conclusiones y incorporar en el debate aquellos elementos que ustedes nos hagan notar. Sabemos que aquí hay comunicadores, sabemos que hay algún médico, sabemos que hay representantes de la industria farmacéutica, sabemos que hay representantes de asociaciones de pacientes y sabemos que hay personas de otros ámbitos, a veces colaterales, con el mundo de la salud, pero pensamos que un ámbito de 40 o 45 personas, todos conocedores del sector desde distintos ángulos del prisma, pueden enriquecer enormemente lo que nosotros vamos a exponerles después, cuando reanudemos el curso, después de una pequeña pausa. Y en ese sentido, creo también que, además de que el momento es oportuno, como decía, el lugar, el ámbito, esta universidad, esto permite estar en un ámbito de reflexión y permite una mayor fidelidad en los sentidos. Hasta es bueno salir, es un concepto en comunicación así muy relacionado con la geografía, distanciarse un poco del lugar, no necesariamente sea Madrid, las grandes ciudades, lo que sea, donde se están produciendo a veces esos debates que en la cercanía del día a día no somos capaces de percibir, y que este ámbito intelectual distante nos favorece, desde luego, el que tengamos esos intercambios. Así que muy bienvenidos a todos, gracias por el esfuerzo, sobre todo los que vienen desde más lejos, y espero que en este ámbito de la Universidad Internacional Méndez Pelayo podamos alcanzar unas conclusiones que podamos compartir y que podamos exponer a toda la ciudadanía, sobre todo también a toda la comunidad de periodistas, por una parte, de médicos y de la industria, para mejorar, desde luego,
y es necesario esa relación que a lo mejor no está tan mal, o por lo menos eso hemos visto en el estudio como podíamos creer, pero que naturalmente es mejorable en búsqueda siempre de la excelencia. Bienvenidos a todos y esperamos que sus contribuciones como expertos que les consideramos a las conclusiones, sobre las conclusiones de este estudio. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, este es un buen lugar para la tarea universitaria de análisis, de reflexión académica, de debate. Me ha parecido adecuado el calificativo de península universitaria. Se convierte en un lugar, año tras año, desde el año 33, este sitio, en una península que efectivamente nos aparta un poco de la tierra firme, pero al mismo tiempo nos conecta en esta tarea de estudio que, revisando documentos como tiene uno que hacer de los que quedaron, testimonios que quedaron de las actividades que ya comenzaron aquí en aquellos años, pues lo calificaban eruditos, científicos, hasta con nivel de premio Nobel y demás, que estuvieron aquí como un gran invento español, una universidad de verano de esta naturaleza, lo que entonces se llamaba Universidad Internacional de Santander, que con el tiempo y heredando esa tradición, pues lleva hoy el nombre de Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Bueno, en primer lugar, gracias por el trabajo de promover este seminario, gracias al Instituto Roche por su patrocinio, forma parte de algo que para mí es fundamental, la colaboración de instituciones como la del Instituto Roche, que realmente tienen esa misión de transmitir, de comunicar en buena medida los avances que se producen desde este territorio apasionante, y lo digo ya como científico, del mundo de la biomedicina, de este territorio apasionante de progresos en el campo biomédico, que realmente día a día, diariamente, sin duda, nos sorprende con nuevos hallazgos, con nuevas posibilidades, que inmediatamente se deben comunicar y inmediatamente pues, van a tener la demanda por parte del ciudadano de que eso se traduzca también en aportaciones para los cuidados de salud. Entiendo que todo este curso va de todo ello. Por tanto, yo, que soy un apasionado de la comunicación y que como científico ya hace muchos años que asumí esa tarea y podría relatar también muchas experiencias propias de comunicación de lo que es la ciencia para la comprensión general y en especial para el paciente, pues, como digo, por mi propia experiencia, me complace mucho que se promueva este seminario, especialmente en un verano en donde los temas biomédicos, de salud, de gestión de la salud, precisamente esta misma semana se inaugura un encuentro que tenemos año tras año, que se llama Encuentro Ernest Lluch, y que va a tratar de la valoración de las políticas sanitarias, que es una parte de todo ese tema, en la cual pues, el rector Ernest Lluch fue realmente una figura, primero como político y después como experto que incorporó esa reflexión. Pues digo que me complace mucho el que se inaugure y el poderlo yo hacer personalmente. Como podía relatar muchas experiencias, pero iba a referirme a unos pocos aspectos. En primer lugar, ¿cuál es el valor de los avances científicos? Los avances científicos, naturalmente, tienen un contenido extraordinariamente especializado. Ya no es que sea una cuestión de expertos, sino que se es experto en alguna temática y, sin embargo, todo eso está ahí y debe ser comunicado y debe ser percibido, porque además la sociedad y los pacientes, que al final somos todos. El profesor Carlos López Otín comentaba recientemente en una conferencia, el profesor Carlos López Otín será investido doctor honoris causa el viernes de la semana próxima en esta casa, porque es ahora una de las grandes figuras
del mundo científico español y además muy motivado con la comunicación. Y hablaba de que podemos hablar ya casi más de prepacientes o cuasi enfermos, porque de alguna forma lo que nos revela todo esto no solo es que somos diferentes, sino que tenemos una susceptibilidad distinta para las distintas patologías y podemos conocer mucho más de eso. Naturalmente, transmitir todo eso en un lenguaje que se pueda comunicar hace falta ciertamente una especialización, y de ahí que actividades como esta pues sean simplemente una muestra de lo que hace falta en el terreno de la formación de comunicadores. La significación de los cuidados médicos en estos momentos es también algo que ha evolucionado extraordinariamente y que convierte a los pacientes a un mayor protagonismo, pero que tiene que ser valorada en toda su extensión. Yo recuerdo hace bastantes años, siendo precisamente Joaquín Monal, director general de Farmacia, un debate que hubo en el Ministerio de Sanidad precisamente sobre todas estas cuestiones y al final se decía, bueno, hablamos de prescripción, el médico prescribe medicamentos, el farmacéutico es el responsable de la dispensación, de atender al enfermo desde ese lado y el enfermo, el paciente, ¿qué papel tiene aquí? Bueno, pues ya en la terminología en inglés se ha adoptado un término que es bastante explícito, el término compliance. Usted tiene que cumplir un tratamiento. Pero había gente que lo cuestionaba y decía, bueno, es que el paciente, deberíamos hablar más de aceptación, de que el paciente debe entender lo que se le prescribe y de alguna forma hacerse responsable de aplicar ese cuidado que el médico le propone y le prescribe. Bueno, aquí hay todo un universo de cuestiones, porque también muchas veces el paciente tiene derecho a tener confianza en quienes le dispensan los cuidados de salud y a una información que es la justa, porque también puede haber un derecho a no saber o unos límites en los que uno puede exigir el conocer. Todo esto pues tiene mucho que ver con la comunicación también en el mundo de los cuidados de salud. Ciertamente en sanidad nos encontramos continuamente con emergencias. Hay emergencias y yo les aseguro que entre mis experiencias pues están desde en el año 98, cuando desempeñaba la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en donde se produjo un vertido que cubrió más de 20 kilómetros de cauce del río Guadiamar, de lodos y aguas ácidas que se esparcieron, que se secaron, que provocaron una liberación de partículas. Ahí había unos problemas de salud implícitos que hubo que comunicar desde el principio, con seriedad, con rigor, desde el lado de lo que la ciencia decía y desde el lado de lo que cabía aplicar para prevenir problemas de salud. Es otro de los ámbitos fundamentales, la comunicación de emergencias. Mi última experiencia ha sido bastantes días, en los 3 o 4 primeros días el problema del ébola que hubo en España, el atender a numerosas entrevistas cuando todavía desde el punto de vista de la administración pública no se habían tomado esas iniciativas que luego cristalizaron efectivamente en la comunicación por parte de Fernando Simón, que estará presente en este coloquio. Y les confieso que transmitir eso pues significa tener un conocimiento de las cosas, aplicar el rigor a la hora de comunicar qué es lo que sucede, a la hora de proponer qué es lo que se debe hacer y a la hora también de tratar de hacer las predicciones con el riesgo correspondiente, pero con el rigor suficiente de cómo pueden evolucionar las cosas. Y hay un último elemento esencial, que es la ética. La ética nos tiene que acompañar en todas las facetas de la vida, pero la ética en la comunicación es fundamental. De alguna forma, el que la industria farmacéutica innovadora que descubre nuevos medicamentos y los pone a disposición de un sistema de salud
previas evaluaciones, previas decisiones de la autoridad regulatoria, pues se llama industria ética, medicamentos éticos, porque no son realmente algo que se pueda utilizar sin todo un marco de regulaciones y de exigencias. Hay una ética también de la comunicación que comienza por el propio científico experto, el médico, que tiene que transmitir cómo son las cosas, y el comunicador tiene ahí un papel fundamental, porque el destinatario final de todo ello es el paciente, y de alguna forma somos todos, o podemos serlo en algún momento de nuestra vida. Una sociedad como la nuestra que se encamina a situaciones verdaderamente nuevas, pero en la que los cuidados de salud pues están cambiando enormemente, pautas, están modificando las expectativas de vida, y de vida con una calidad suficiente. Mi agradecimiento lo quiero reiterar. Tengo que decir que en alguna etapa de mi vida profesional también trabajé en instalaciones de la empresa Hoffmann La Roche en Estados Unidos, en un instituto de investigación básica que la compañía sostenía en aquel entonces, y que realmente representaba un modelo fundamental. Yo no era personal dedicado a las tareas de desarrollo, sino un investigador básico en un instituto que realmente fue importante en mi vida profesional. Por eso me parece de justicia hacerlo constar aquí, ahora que soy rector de esta universidad y que se comienza el desarrollo de un curso promovido por el Instituto Roche. Muchas gracias, y estoy seguro que será unas jornadas muy provechosas. Muchas gracias.